Ted Bundy, Estados Unidos. Uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de Estados Unidos, Ted Bundy comenzó su ola de crímenes en 1974 en Washington, pero sus asesinatos no terminaron en ese estado. Bundy viajó por los Estados Unidos dejando varias víctimas a su paso. Conducía un Volkswagen Escarabajo y gracias a su atractivo y carisma, características que lo ayudaron a cometer sus atroces crímenes, seducía a las mujeres para luego violarlas y matarlas. La policía logró arrestarlo en un par de ocasiones, pero Bundy supo ingeniárselas para escapar. Finalmente fue apresado en 1977 y condenado a muerte por el asesinato de 14 mujeres. Bundy, sin embargo, aseguró que sus víctimas habían sido 28. Robert Pickton heredó una granja en Vancouver, Canadá, pero detrás de ese hombre de campo se ocultaba un psicópata que asesinó a más de 20 mujeres, aunque nunca se supo el número exacto de víctimas. Algunos dicen que puede llegar hasta 50. Muchas de ellas fueron estranguladas después de haber sido sodomizadas, otras fueron apuñaladas o terminaron con un disparo en la cabeza. Una vez muertas, Pickton las enterraba o se las daba como alimento a los cerdos. Los asesinatos comenzaron en la década del 80, pero la policía logró arrestarlo y encontrarlo culpable en febrero de 2002. Fue condenado a la pena máxima por homicidio en Canadá, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. También conocido como el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 17 hombres y niños, entre los años 1978 y 1991. Dahmer llevaba a sus víctimas a su casa, donde las asesinaba para luego tener sexo con los cadáveres. Una vez consumado el hecho, descuartizaba los cuerpos y guardaba las calaveras como souvenirs. Además admitió haberse comido partes de algunas de sus víctimas. En noviembre de 1994, Dahmer fue encontrado muerto en prisión después de haber sido brutalmente golpeado. Cayetano Santos Godino, Argentina, más conocido por su apodo del petiso orejudo, Godino fue uno de los más temidos asesinos en serie de la Argentina. En 1912, cuando lo detuvieron, confesó haber matado a 4 niños e intentado asesinar a otros tantos. Lo sentenciaron a prisión por tiempo indeterminado. Su modus operandi era llevar a sus víctimas hasta algún terreno baldío, donde las torturaba y las estrangulaba, aunque a una de ellas llegó a hundirle un clavo en la cabeza. Además tenía rasgos piromaníacos, no solo incendiaba a sus presas sino que prendió fuego más de un lugar. Godino tenía la costumbre de presentarse en los velorios de sus víctimas y gracias a eso fue capturado. A los 48 años lo encontraron sin vida en la cárcel de Ushuaia donde cumplía su condena. Las circunstancias de su muerte siguen siendo dudosas. David Berkowitz, Estados Unidos. Hay asesinos que cometen sus actos llevados por una compulsión, pero también hay otros que lo hacen debido a alucinaciones o delirios. Tal fue el caso de David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, que a mediados de los años 70 aterrorizó a la ciudad de Nueva York. Después de haber sido arrestado, en 1977, Berkowitz confesó que había asesinado a 6 personas porque un demonio se lo pidió a través del perro de un vecino. Hoy cumple su condena de 365 años de cárcel por sus atroces actos. Frederick West, Inglaterra. Entre 1967 y 1987, West torturó y violó a muchas mujeres, y asesinó al menos a 11 de ellas. Estas atrocidades también las cometió en miembros de su propia familia. West empezó actuando solo, pero más tarde encontró en su segunda esposa, Rosemary West, a una cómplice para llevar a cabo estas crueles acciones. La pareja fue arrestada y acusada de asesinato en 1994. Fred West se suicidó antes de llegar a juicio mientras que Rose fue encerrada de por vida. A fines de 1995, acusada de por lo menos 10 asesinatos. Aileen Wuornos, Estados Unidos. Aunque en menor número, las mujeres también pueden convertirse en asesinas seriales. Tal fue el caso de Aileen Wuornos, cuyo caso fue llevado al cine en la película Monster, asesina en serie, protagonizada por Charlize Theron, una prostituta que mató a 7 hombres. Un pequeño accidente de tráfico en el auto de una de sus víctimas fue lo que llevó a su arresto y más tarde a su ejecución. En 2002, Jack Unterweger, Austria. Unterweger no solo fue un escritor, sino también un asesino en serie que mató 12 prostitutas en diferentes países. En 1974, lo condenaron por el asesinato de una prostituta,
pero fue liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos que veían en Unteru Eger un ejemplo de rehabilitación. Lamentablemente, tiempo después de salir en libertad, Unteru Eger reinició su ola de crímenes. La policía lo arrestó nuevamente, pero esa vez fue condenado a cadena perpetua. El mismo día que le dieron la sentencia, Unteru Eger se suicidó colgándose en su celda. John Wayne Gacy, Estados Unidos. Entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy violó, torturó y asesinó al menos a 33 hombres y niños. Se lo conoció con el apodo de el payaso asesino porque realizaba servicios sociales en eventos de caridad, desfiles y fiestas infantiles disfrazado de payaso para entretener a los niños. Muchas de sus víctimas fueron enterradas en su casa de los suburbios de Chicago y otras, según lo que confesó, arrojadas al río. Lo sentenciaron a la pena de muerte y fue ejecutado con inyección letal en 1994. Albert DeSalvo, Estados Unidos. A principios de la década del 60, varias mujeres fueron violadas y asesinadas en Boston. Albert DeSalvo, a quien se apodó el estrangulador de Boston, confesó haber asesinado a 13 de ellas, pero debido a un acuerdo entre la defensa y la parte acusadora, fue declarado culpable tan solo de violación y robo. DeSalvo fue condenado a cadena perpetua, pero en 1973 lo hallaron asesinado en su celda. Dado que durante muchos años existió la sospecha acerca de si DeSalvo era realmente el estrangulador de Boston, en 2002 se le realizó una muestra de ADN al cuerpo de una de sus supuestas víctimas, Mary Sullivan, pero esta no coincidió con el ADN de DeSalvo. Esto le dio a la familia de Mary Sullivan un motivo para seguir luchando por encontrar al verdadero asesino, ya que nunca creyeron que DeSalvo fuera el célebre estrangulador de Boston. Luis Eduardo Garavito, Colombia. Quizás uno de los asesinos seriales de niños más abominables, no solo en la historia de Colombia sino de todo el mundo. Durante un lapso de 7 años, este despiadado criminal apodado La Bestia o también Goofy confesó haber violado y asesinado a casi 150 niños. Aunque muchos dicen que la cifra podría alcanzar los 300. Garavito fue arrestado en abril de 1999 después de una investigación de 18 meses sobre la desaparición de varios menores al menos en 11 estados. Según los fiscales, los cuerpos hallados presentaban signos de haber sido atados y mutilados. Hoy cumple una sentencia de 30 años de prisión, la máxima pena en Colombia por asesinato. Sin embargo, su sentencia podría ser extendida ya que existen crímenes que no confesó y por los cuales aún no fue condenado. Dennis Rader, Estados Unidos. Detrás de este hombre de familia, casado y con 2 hijos, se ocultaba el apodado asesino BTK. Las siglas corresponden a being, torture, kill, atar, torturar, matar. De esa manera, Dennis Rader asesinó a 10 personas entre fines de los 70 y principios de los 90, en el área de Wichita, Kansas. En 2004, Rader se comunicó con la policía y hasta mandó un disquete con información que finalmente llevó a su arresto. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas en 2005 y actualmente cumple su condena en la prisión de Kansas. Andrei Chikatilo, Ucrania. Este asesino serial ruso, que mató a 53 mujeres y niños, cometió su ola de violaciones y crímenes entre 1978 y 1990 cuando finalmente fue capturado. Su primera víctima fue una niña de 9 años a la que llevó al bosque e intentó violarla. Como la pequeña luchaba por su vida, Chikatilo le cortó el cuello. La mayoría de sus víctimas fueron prostitutas, pero cada vez que podía secuestraba a una menor. En 1992, 2 años después de su arresto, fue a juicio donde lo sentenciaron a la pena de muerte. Fue ejecutado en febrero de 1994. Robledo Puch, Argentina. Robledo Puch fue un asesino serial precoz. Lo detuvieron en 1970 cuando tan solo contaba con 18 años, edad en la que ya había cometido varios asesinatos. Detrás de su cara de niño y su mirada inocente se escondía un criminal despiadado y de ahí que le dieran el apodo de el Ángel de la Muerte. Empezó robando autos con 2 cómplices, a quienes también asesinó, y luego se dedicó a matar prostitutas. Una vez que lograron detenerlo, consiguió escapar, pero lo volvieron a capturar cuando trataba de volver a su casa. Lo sentenciaron a reclusión perpetua, más una pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por 10 homicidios, un homicidio simple, un intento de homicidio, 17 robos, una violación, un intento de violación, entre otras acusaciones. Hoy cumple su condena en la cárcel de Sierra Chica.